Con las técnicas de Deep Learning que estamos viendo, lo que finalmente se consiguió fue ser capaz de entrenar redes neuronales convolucionales o recurrentes, como se van a ver en los módulos posteriores, o densas, clásicas, perceptrones, muy profundas, es decir, con un gran número de capas, ¿no? Y entonces eso permitió abordar problemas que antes se pensaba que eran mucho más difíciles de abordar, ¿no? Incluso vemos que de alguna manera, sobre todo con las redes convolucionales ahora, porque podemos interpretar, suponiendo que esto podría ser una red, cualquier tipo de red, ¿no? Y hemos visto que si miramos los filtros de la primera capa, es como si de alguna manera la red estuviera aprendiendo o calibrando las características, los descriptores que se extraen directamente de la imagen o de los datos, de la imagen en este caso casi que cruda, ¿no? Esto lo que ha facilitado es que estemos hablando de feature learning y no de feature engineering, que es lo que se hacía antes. Que bueno, por supuesto se sigue haciendo, ¿no? En muchos contextos esta parte de diseño de características, de diseño de descriptores, pues a veces somos capaces de diseñar descriptores usando conocimiento propio de un dominio que pueden ser muy útiles, ¿no? Pero esto lo que ha permitido es que nosotros podemos, de alguna manera, a nuestro sistema completo, podemos darle como que los datos más crudos y esperar que haya una salida directamente de lo que nosotros queremos, la clasificación, incluso la regresión y las tareas que vamos a ver posteriormente en el caso de imágenes de detección y de segmentación, ¿no? Esto es lo que se llama sistemas end-to-end, ¿no? Que básicamente uno lo que hace es diseñar el sistema y alimentarlo con nuestros datos crudos esperando la salida, ¿no? Fijaos que cuando uno hace feature engineering, en realidad monta el sistema, pero tiene que definir, tiene que hacer en realidad con feature engineering, uno de alguna manera hace algún tipo de preprocesamiento y tiene las imágenes preprocesadas con las características o lo que sea que se extraigan, que se diseñan manualmente, y las imágenes o los datos crudos se alimentan previamente a este proceso, ¿no? Entonces el sistema que nosotros diseñamos no es end-to-end en el sentido que hay un pasito aquí de preprocesamiento, ¿no? Bueno, entonces los sistemas de Deep Learning han permitido hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, para que estos sistemas funcionen, en realidad son sistemas que necesitan muchos datos, ¿no? Y muchos datos principalmente anotados. Que eso de por sí en general es un coste, ¿no? No es fácil generar datasets tan grandes anotados para que sean consumidos por sistemas de Deep Learning para realizar las tareas que sea que queremos, ¿no? Los ejemplos que hemos visto de las arquitecturas anteriores, AlexNet, BGG, Inception, Exception, etc., ResNet, todo esto, son arquitecturas que se han entrenado con muchos datos, ¿no? Entonces, también igualmente esto requiere que el coste computacional es también alto, ¿no? Que gracias a las GPUs y todas esas tecnologías los podemos entrenar, ¿no? Pero no siempre tenemos acceso a todos estos datos, o a lo mejor sí tenemos acceso a datos, pero tenemos una capacidad de anotación limitada, ¿no? O incluso podemos tener una capacidad de cómputo limitada igualmente. Entonces, de alguna manera esto limita el uso un poco más generalizado de los sistemas de Deep Learning. Una forma de solucionar esta limitación en ciertos casos, o en bastantes casos, porque esto es algo que se usa de manera bastante generalizada, es la idea de transfer learning. Y la noción de transfer learning, en el fondo, lo que nosotros queremos hacer con transfer learning es, de alguna manera, aprovechar del trabajo que alguien hizo, de todo el cómputo que alguien hizo con un dataset muy grande,
para generar una cierta arquitectura, ¿no? Entonces la idea con Transfer Learning es que nosotros en el fondo tenemos un dataset más pequeño con una tarea a lo mejor que es distinta. Fijaos que aquí en ImageNet, aquí teníamos del orden de millones de imágenes y aquí teníamos, en la salida, teníamos 1000 clases, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos una tarea un poco distinta, a lo mejor, y por ejemplo, más especializada, ¿no? No tiene por qué ser, pero por poner un ejemplo, a lo mejor nosotros lo que queremos es, pues no sé, tener un clasificador de imágenes de plantitas, ¿sí? Con distintas especies, distintas variedades, ¿no? Que es algo que a lo mejor es difícil de adquirir y además la anotación tiene que hacerla a lo mejor un experto que conozca, con lo cual es más difícil conseguir ese experto, en fin. Entonces, en realidad nuestro dataset va a ser mucho más pequeño, a lo mejor tiene del orden de unos pocos miles de imágenes, que ya son bastantes a lo mejor para algo muy especializado, y nosotros pues montamos una red que seguramente es más pequeña, que si tenemos a lo mejor 15 clases distintas de especies, pues aquí tenemos 15 neuronas de salida, si queremos clasificar las imágenes, ¿sí? Que si nosotros entrenamos esta red con estos datos, normalmente lo que nos suele suceder, o si nos sucede esto, es que no converge la red, ¿no? No converge quiere decir que no tenemos una clasificación buena, miramos los filtros de primer nivel y vemos que no han convergido a nada, que siguen siendo mucho ruido los filtros, como vimos anteriormente en alguno de los notebooks de este módulo. Y entonces, bueno, listo, no tenemos esta herramienta tan buena que es todos estos métodos de Deep Learning, pero no tenemos las condiciones para poder explotarla, ¿no? Entonces, una cosa que se hace mucho es decir, bueno, si resulta que alguien ya tiene una red, porque fijaos que esto al final es una extracción de características visuales, visual features, que son jerárquicas, ¿no? Y cuando nosotros vimos las características iniciales de algunas redes, eran como estructuras visuales muy primitivas, ¿no? Que si bordecitos, que si gradaciones de color, en fin. Son como estructuras visuales que pueden ser compartidas por otro tipo de problemas, ¿no? A lo mejor lo que son las bordecitos o estructuras de una cierta manera pueden ser también útiles, o unas gradaciones de color, pueden ser útiles también como estructuras de primer nivel a detectar en mis datos, ¿no? En mis imágenes. Quizá hasta un cierto punto todas las estructuras visuales que se van identificando en esta jerarquía de características aprendidas, calibradas por el método, a lo mejor hasta un cierto punto estas podrían ser reutilizables, porque a lo mejor mi dominio, pues fijaos que en ImageNet hay un montón de clases distintas, hay una variedad importante. Es probable que las características visuales, las primeras partes o las primeras capas de la jerarquía de características visuales puedan ser reutilizables. A lo mejor a partir de un cierto punto ya no, porque a lo mejor aquí ya son cosas de muy alto nivel, yo qué sé, por ejemplo, estructuras de cosas más mecánicas, ¿no? Que responden a estructuras de cosas más mecánicas, que aquí tampoco tendría mucho sentido, pero una cierta parte de la estructura podría ser reutilizable, ¿no? Es decir, si yo tengo esto como punto de partida, ya no me evito obligarle a la red a entrenarse desde cero para que aprenda las características de bajo nivel, para que se calibre con las características de bajo nivel, que perfectamente pueden ser muy compatibles o las que hemos conseguido con otro tipo de datasets que no son exactamente el nuestro, pueden ser útiles también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría hacer? Lo que nos gustaría hacer, en el fondo, es tomar las características, los pesos, los filtros, los pesos de alguna red que haya sido entrenada con una gran cantidad de datos de un dataset lo suficientemente parecido al nuestro, y en vez de hacer nuestro entrenamiento desde cero, es decir, seguramente con una inicialización aleatoria de los pesos, por lo menos de las primeras capas,
en vez de tener esta inicialización aleatoria, a mí me gustaría empezar mi entrenamiento con los filtros directamente que alguien, que otra persona, que otro equipo, que otra red ya calculó, ¿no? Entonces me gustaría transferir estos pesos, resultado de otro entrenamiento, me gustaría transferirlos aquí y empezar mi entrenamiento a partir de aquí. Por supuesto, hay una parte, yo podría coger la red entera si quisiera. Hay otra parte que yo tengo que adaptar, que es la parte del final. Fijaos que aquí al final hay una fully connected, que tenía 4096 en el caso de AlexNet, hasta las 1000 clases, ¿no? Claro, si yo tengo menos clases, estructuralmente esta cantidad de pesos va a ser distinta, ¿no? Porque yo tengo físicamente menos clases aquí, ¿no? Entonces yo hasta podría coger la red AlexNet entera y cambiarle solamente la capa del final, y estos pesos, como son estructuralmente nuevos, no queda más remedio que inicializarlos aleatorios, ¿no? Entonces, y entre medias yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Yo podría tener una red en la cual las primeras capas, bueno, esta es la capa de entrada, pero a lo mejor, digamos, las dos primeras capas convolucionales voy a tomar los pesos de AlexNet. Luego voy a tener otras capas convolucionales que yo quiero ya que se especialicen en mi dataset concreto sin tener que importarlas de AlexNet o de donde sea, ¿no? Y luego vamos a tener algunas capas convolucionales, fully connected, densas, normales y corrientes, para tener mis 15 clases del final, ¿no? Bien, esta es una forma de hacerlo. Yo podría coger AlexNet completo, tal cual está, con la misma estructura, y solamente cambiar las clases del final. Ahí de alguna manera lo que estoy diciendo, bueno, es que las características incluso de más alto nivel de AlexNet, pues me pueden servir en mi dataset, ¿no? Fijaos, vamos a ver acá. Fijaos, este es el Notebook 4.5. Aquí vamos a hacer precisamente esto, vamos a hacer una red en el próximo vídeo y vamos a transferir los pesos de la primera capa de AlexNet. Fijaos que estos pesos son súper generales, ¿no? Son cosas que pueden aparecer como estructuras visuales de primer nivel en muchos tipos distintos de datasets, ¿no? Supongamos que, no sé, tengo un dataset de edificios que quiero clasificar en distintos tipos. Pues estos son estructuras visuales de primer nivel que perfectamente yo puedo utilizar, ¿no? Entonces, hay una intuición aquí de correspondencia de la similitud visual, por lo menos de las estructuras visuales que tienen que ser detectadas por los filtros de las distintas capas de la jerarquía, que pueden ser similares o que pueden ser reaprovechables, ¿no? Y eso es un cierto juicio que uno tiene que hacer y en muchos casos pues probar, ¿no? Por ejemplo, yo os quiero mostrar, nosotros hicimos hace un tiempo un trabajo sobre imagen médica y queríamos comparar características de la literatura con las características aprendidas, calibradas automáticamente por una red convolucional, que es lo que queremos hacer. Pero bueno, más allá de eso, lo que yo os quiero mostrar, era sobre mamografías. Entonces había cierto tipo de lesiones, estos son el tipo de imágenes que estábamos tratando. Y entonces nosotros entrenamos una red muy sencilla, la entrenamos desde cero, sin hacer transfer learning. Y lo que os quiero mostrar, partes de lo que estábamos haciendo, la arquitectura súper sencilla, fijaos que son 3 capas, 4 capas y una fully connected, una red muy, muy sencilla, tampoco teníamos tantos datos, pero no hicimos transfer learning, y lo que yo quiero mostrar es, a ver si los encuentro, fijaos, estos son los pesos de primer nivel, de la capa de primer nivel, que se calibraron, que se aprendieron con esas imágenes, ¿no? Bueno, las imágenes médicas, esto lo pongo como ejemplo porque a lo mejor las imágenes médicas es algo que es demasiado distinto, porque por ejemplo todo este tipo de filtros de colores, etcétera, pues no los voy a necesitar, los tendría que convertir a escala de grises o algo, ¿no? Y este tipo de estructuras así tan rectas, tan estructuradas, valga la redundancia, ¿no? Quizá no tienen tanta utilidad en el caso de imágenes médicas. Fijaos el tipo de filtros que se generaron desde cero, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en una aplicación de imagen médica, vuelvo acá, a lo mejor no es tan útil el transferir pesos, filtros de
una red que haya sido entrenado con imágenes demasiado distintas, ¿no? A veces sí funciona, a veces no funciona. Este es el tipo de cosas que es muy difícil hacerse una idea previamente, pero hay que hacer los experimentos para ver si este tipo de cosas no son de provecho, ¿no? Pero simplemente para que veáis que esto puede que no funcione si lo que yo quiero hacer es demasiado distinto de lo que se hizo con la red de la cual yo estoy tomando los pesos, ¿no? Entonces, bueno, en el próximo vídeo vamos a hacer el ejemplo con el notebook, en el cual vamos a hacer ya lo que es la transferencia efectiva de pesos a un ejemplo concreto.